Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Paz de Cristo, hermanos.
Hoy jueves 9 de abril quiero darle la bienvenida a todos y mando un saludo allá a todos en sus hogares, allá a toda la hermandad que nos está mirando a través de estas redes sociales. Les mando un saludo desde nuestra iglesia, la Nueva Jerusalén. Hoy en la Semana Santa, hermanos, seguimos la continuación de esos acontecimientos de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo y se sigue predicando. Los hermanos se han preparado y siguen predicando a hoy en esta semana, hermanos. Les pedimos a todos los hermanos que nos siguen allá en sus hogares que vean estas transmisiones, que vean estos videos, hermanos, porque es de gran bendición para cada uno de nosotros. En esta semana tan importante, hermanos, podemos ver que nosotros seguimos congregados, predicando la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, tengo el privilegio de presentar a nuestro hermano Alejandro Morales, que va a seguir con la continuación de estos bonitos sermones. Amén, hermano, adelante. Dios bendiga, hermano, y lo use. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Una vez más nos da gusto de verles. Damos gracias a Dios por este gran privilegio, hermano, de poder vocear su palabra. Es un gran privilegio. Saludo a toda la hermandad en los hogares, donde quiera que se encuentren. Dios bendiga a nuestro pastor. Reciba saludo, hermano pastor. Yo sé que usted está orando por un servidor, por cada uno que voceamos la palabra. Y hermanos, les voy a rogar en el amor de Cristo que nos pongamos de pie para leer la Santa Escritura que se encuentra. Tengo dos escrituras. La primera se encuentra en San Marcos 14. San Marcos 14, empezando desde el primer versículo, 14, 43 al 50. Y la palabra del Señor dice así: luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese a prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le aprendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortando la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Pero es así para que se cumpliese la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Y les voy a invitar ahora que vayamos al libro de Juan. Al libro de Juan. Y la otra porción está en San Juan 18 del primero en adelante dice: y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces con Jesús había reunido ahí con sus discípulos. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles y los principales sacerdotes fariseos, que fue ahí con linternas y antorcha y con arma. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar sus lugares. Damos gracias a Dios una vez más, he dicho, hermanos, por su palabra, porque estos acontecimientos el mundo los toma como vacaciones, pero ahora déjeme decirle que Dios ha cambiado sus vacaciones por lamento.
para el mundo. Lamentablemente, ahorita no hay mucha gente reuniéndose en las playas, porque Dios tiene un propósito, que es tiempo de que toda rodilla y toda lengua se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el único Dios que tiene control de todas las cosas. Aleluya. Hermano, como introducción a este tema, la aprehensión de Jesús. Hermano, déjeme decirle como introducción, cuando un ser humano es arrestado por las autoridades terrenales, el cuerpo entra en pánico. Y lo primero que quiere uno es salvarse o rescatarse o huir para que no sea uno arrestado. Porque uno mismo se juzga que somos culpables y buscamos a veces los mejores abogados que nos representen en las cortes para lograr nuestra libertad. Pero dado aquí el caso de nuestro Señor Jesucristo, le encomendaba a sus discípulos: subamos a orar porque el tiempo se acerca. Estando él orando en el huerto de Getsemaní, fue cuando lo arrestaron. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ve la multitud de soldados del Sanedrín, él mismo sale al encuentro, el Señor Jesucristo. Aún los soldados de los principales no conocían a Jesús, oían hablar de Jesús, por eso hicieron un convenio con Judas para que él los llevara, porque Judas era uno de los 12 discípulos del Señor, conocía los movimientos, conocía dónde el Señor subía a orar. Por eso dice la palabra que iba Judas con ellos, porque Judas conocía los terrenos donde el Señor subía a orar por siempre. Entonces, hermano, él cuando ve la multitud de soldados se acerca y les pregunta: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús el Nazareno. Y le dice: yo soy. Y al momento que el Señor suelta la palabra, los soldados caen a tierra, porque es el Dios Todopoderoso. Nadie puede estar frente a la presencia de Dios con maldad, porque ellos, el propósito era de arrestarlo. Pero déjeme decirle, el acuerdo que habían tenido con Judas por unas monedas, hermanos, y dice: al que yo besare. La tradición judía, hermanos, se daban el beso, pero según la tradición judaica, hermano, para identificar al maestro se tenía que besar en la mano. A los maestros se le besaba en la mano, porque a él le decían maestro, al Señor, pero él le dio el beso en la cara. Entonces fue cuando lo aprendieron al Señor Jesucristo, hermano. Y dice la palabra, sin duda fue de madrugada, porque dice que iban con antorcha, estaba oscuro en pocas palabras, y con palo, hermano. Lo iban a tratar como un delincuente. ¿Y cuál era el delito que el Señor había cometido? Ninguno. Lo único que cuando el Señor habla la verdad, a nadie le gusta la verdad, que nos digan la verdad. Pero Él les estaba diciendo a los sumos sacerdotes y a los fariseos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno de sus primeros sermones en el monte del sermón fue lo primero que hace el Señor. Y es ahí donde les empieza a dar en lo mero duro. Y no les gusta a los sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los ancianos. Entonces, por eso era necesario que ellos lo aprendieran. Pero era para que se cumpliese lo escrito en las profecías, hermanos. Y a veces uno dice: oh, pues qué Judas traidor. Hermano, es que ya estaba escrito así que se iba a cumplir. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros, pero vemos aquí, hermanos, que Jesucristo es aprendido para darle libertad a otro prisionero, que tal vez eras tú y que era yo, que estábamos prisioneros, que nos podrían ver arrestados porque eras tú el culpable, eras tú los que robaba y no era Jesucristo. Vemos ahí que, hermanos, se acercaba el día de la Pascua. Entonces, alguien tenía que ser libre entonces. Pero yo creo que este hombre
Barrabás a lo mejor por su interior daba gracias a Dios que por él lo fueron libertado a él, si no, no lo hubieran dejado libre, hermano. Entonces vemos que es arrestado nuestro Señor Jesucristo y llevado ante los sacerdotes, ante Anás, y lo mira y no encuentra culpa de nada, de qué acusarlo. ¿Cuál era el delito? Si había robado, y ve que no, y lo manda con Caifás. Entonces el Señor lo llevan de lugar a lugar, pero ahí van sus discípulos. Hermanos, si el Señor le había dicho el reino de los cielos se ha acercado y era Jesús el rey, entonces él tenía que tener, porque cada reino tiene su gabinete. Allí la palabra de Dios hace mención y escoge a sus 12 apóstoles. Entre ellos están los hermanos, está Pedro y su hermano Andrés. Y luego escoge a Santiago y a Juan, hermanos. Y ahí hace escoger. Pero lo que más me impresiona, hermano, Jesucristo no miraba el parecer de los hombres que escogía. Siempre que los escogía, los encontraba trabajando. Porque dirá, a este le voy a encomendar el trabajo que yo voy a dejar aquí en la tierra. No buscaba de los que estaban en la oficina. No, esos no. Si vemos, encuentra a Pedro pescando, trabajando en lo que él podía hacer. A todos los que encuentra. Aquí vemos a este varón que lo traiciona, hermano. Era el hombre de confianza, tal vez, porque era un tesorero, hermanos. Entonces, es ahí como lo traiciona. La moneda, el dinero, hermano, a veces traicionero nos lleva a cometer cosas que no tenemos que cometer, porque sentimos que el dinero ya nos hace ser poderosos, pero no, hermano. No es así, nos puede traicionar. Nos puede traicionar y ve y lo llevan con Caifás y tampoco le encuentra. Dice la palabra de Dios que entran en el patio y Pedro se queda afuera porque el guardia no lo deja entrar, pero había uno de sus discípulos que era amigo de él y le dan chance porque era amigo de él. Ahí todavía las influencias valían, hermanos. Y entra y dice que mira todo lo que le están haciendo al maestro y sale otra vez y va por Pedro. Siempre hay un intrépido, Pedro. Porque Pedro sabía lo que era el Señor Jesucristo. Aún como humanos nosotros, hermanos, en medio de la circunstancia, no te vamos a dejar. Pero a veces llega que tanto la opresión, hermano, que empieza a entrar la duda en nosotros. Y empezamos a dudar que tal vez el Señor ya nos ha abandonado, que tal vez el Señor ya nos quiere, pero el Señor sí nos quiere, por eso se dejó arrestar, porque te quiere a ti y me quiere a mí, hermano. Si Él hubiera querido, ni lo tocan, hermano. Pero para eso he venido, dice el Señor. Tal vez nos vía cadena que arrastrábamos nosotros, hermano, que estábamos encadenados. Pero dice, yo los voy a hacer libre. Por eso se dejó arrestar por amor de ti y mí, hermano. Querido hermano que estás en la casa, Santa Bárbara, pueblo de Santa Bárbara, que no eres convertido, es tiempo que busquemos a Cristo. Ahora que Él está a la puerta buscándote a través de esta enfermedad, tal vez es tiempo de que reflexionen que solamente en Cristo están las victorias. Tiempo para buscar a Dios en los hogares, donde quiera que estés. Alma que no estés convertido, busca a Cristo, porque Él tiene control de todas las cosas y las enfermedades que estén pasando. Busquemos a Cristo con más diligencia ahorita que es tiempo de arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos hecho. Dios nos puede perdonar de toda maldad, llevándola ahí donde fue el arrestado. Con un propósito se dejó agarrar. Y aún los sacerdotes no encontraban, aún el Poncio Pilato miró que no había maldad en ella. Aún el Señor le revela en sueños, no tengas nada que ver con este hombre. Pero hermanos, aún seguían inculcándole que no estaba el Señor de acuerdo con ellos, con los fariseos, por la manera que vivían, hermano. Y como venía alguien a descubrirlo, a decirle la verdad de lo que estaban haciendo, que no era agradable delante de los ojos del Señor. No encuentran ninguna culpa. No encuentran, pero ahí les deja, júzguenlo ustedes.
Y el hombre no tiene misericordia, juzga según su parecer, hermano. Y ahí lo empezaron a golpear y miraba a Pedro. Pero ya el Señor ya le había dicho, le había anticipado: me amas, Pedro. Hasta la muerte iré contigo. Antes de que cantara el gallo, tú ya me has negado, Pedro. Y se acordó Pedro, hermanos. Se acordó. Porque dice la palabra de Dios que todos huyeron sus discípulos, hermano. Como humanos, hermanos, se aflige uno. Ve la necesidad, ve el peligro y huye. Al menos yo, si viera algún peligro, voy a huir. Y lo mismo, es que venían con palo, con arma, hermano, y mucho menos de noche. Si a veces en la oscuridad uno se espanta al oír voces, mucho menos ver que vienen multitud de soldados que venían tras él. Pero antes el Señor se pone adelante y da un paso. ¿A quién buscáis? Aleluya. Antes de que le hagan daño a mis hijos, a mi discípulo, yo estoy aquí para defenderle. ¿A quién buscáis? A Cristo. Yo soy. Y cayeron estos hombres. Ahí mismo se hubieran podido ver arrepentidos cuando vieron la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún seguía su corazón endurecido, haciéndole caso más a los sacerdotes y a los principales. Aleluya, hermano. Pero ahora es tiempo de nosotros, hermano, de glorificar al único Rey de toda la gloria, que fue arrestado por mi culpa. Y gracias a Él, hermano, ahora nosotros somos libres para adorarle, para glorificarle, hermano. Gracias a Dios. Y ahora, ¿a quién vamos a arrestar? ¿A quién vamos a...? Suéltenos a Barrabás. Fíjense lo que decía la multitud de gente. Suéltenlo y agarren, hermanos. Dios vino a darle libertad a Barrabás. Dios vino a libertar a muchos Barrabases que hay en este mundo sin conocerle. Él se dejó arrestar para que alguien sea libre en Santa Bárbara, alguien sea libre en el mundo y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos no es tiempo de vacacionar, es tiempo de buscar al reino de los reinos, que es Jesucristo. No es ninguna casualidad, aunque las cortes estén cerradas. Es tiempo que los jueces busquen también al único que les puede dar dirección para juzgar a la humanidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Glorifiquemos a Dios, hermano. En medio de tanta calamidad, Dios tiene control. Ha llegado el momento de buscar a aquel que fue arrestado. Aleluya. Qué hermosa la palabra, hermanos. Sí, amén. Por unas monedas miserables entregó al maestro. Y después él mismo se sintió culpable, hermano. Por eso nosotros como iglesia, hermano, tratemos de no traicionar al maestro, para que no tengamos de qué arrepentirnos y eso no nos pueda llevar a una muerte condenada, hermano, sino que a una salvación. Este hombre mejor se hubiera arrepentido y buscar a Dios, así como Pedro, dice la palabra, que lloró amargamente buscando la misericordia de Dios, hermano, porque había negado al maestro cuando le había dicho: yo no te negaré. Pero al momento que vio la criada a Pedro, le dijo: este es uno que andaba con el maestro, que estaba allá orando. Lo reconocieron, porque un cristiano, aunque quiera ocultar que es cristiano, la gente se tiene que dar cuenta que somos hijos de Cristo. Por la manera como andamos, por la manera como nos comportamos, donde quiera que andemos fuera de la iglesia, tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Aún la manera de hablar, aún la manera de comportarnos tiene que ser diferente, para que los que no creen en Cristo crean por medio de mis hechos, crean por medio de la manera como me comporto fuera. Aunque hubiera querido negar Pedro a la criada diciendo que no, aún lo dijo, pero le dijo: no, tu manera como te comportas, como hablas como Él, te comportas como Cristo. Entonces no podemos ocultar, hermano. Entonces es mejor seguir siendo
como vamos así, hermano, firme en lo que hemos creído en aquel que fue arrestado para darnos libertad, hermano. El Señor Jesucristo llevó todo esto, hermano, porque había algo especial. Ahora nosotros somos su discípulo. Tal vez no somos 12, somos una multitud de discípulos de Cristo, hermano. Algo ha visto en mí, algo ha visto en ti, hermano, para encomendarnos la obra que es evangelizar a los que no conocen a Cristo. Ahora es tiempo perfecto para que la humanidad crea en el único Dios verdadero, que Él nos puede llevar a la vida eterna. Ese hombre que fue humanado se llamó Jesucristo. Ahora reina por una eternidad, hermanos. Glorifiquemos a Dios y demos gracias a Dios que Él se dejó arrestar, hermano. Que Él, una vez más, lo recalco, se dejó arrestar. Si Él hubiera querido, ni lo tocan. Porque legiones de ángeles hubiera mandado y retira toda esa multitud de soldados del Sanedrín. No hubieran hecho nada, pero para eso he venido, dice el Señor. El Pedro quería ayudarle cortándole la oreja a aquel soldado y le dijo: envaina tu espada, Pedro, porque para eso he venido. No quiero derramamiento de sangre humana pecadora, sino del Cordero de Dios que fue inmolado. Solamente la sangre de Jesús nos puede salvar y nos puede redimir de nuestro pecado. Por eso era necesario que era Él, no el soldado. Entonces, hermanos, sigamos glorificando al único Dios todopoderoso. Esta semana, hermano, es semana de consagrarnos, es semana de arrepentirnos. No es tiempo de vacacionar, querida alma que no conoces a Cristo. Es tiempo de buscar a Cristo. En el nombre del Señor, arrepiéntete, porque Él es justo para perdonar todos tus pecados. Cualquiera que fuera tu pecado, Él tiene el poder en el nombre del Señor. Aleluya. Busca a Cristo, busquemos a Cristo. Tu familia que estás en casa, que no has oído de Él, es tiempo que conozca, porque la palabra de Dios dice que todo alrededor del mundo oirá que hay un Dios que perdona pecado. Aleluya. Sea el nombre de nuestro Señor glorificado, hermanos. Mi corto mensaje es en esta hora, y dejo esto en los hogares, hermano. Escucha y medita. Él se entregó para darle libertad a alguien. No se te olvide, Dios se entregó para darle libertad. ¿Y por qué digo que se entregó? Porque la palabra de Dios dice que cuando Él dio un paso al frente, salió al encuentro, no como diciendo: no toquen a ellos, yo soy Jesús. Aleluya. Querido hermano, busca a Dios y Él tendrá misericordia de la multitud. Mi deseo es que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Y escucha estas palabras, hermano, no se te olvide. Él se dejó arrestar para que alguien sea libre en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Mi deseo es que Dios nos guarde. Amén y amén. Aleluya. This is how I fight.